Bienvenidos al episodio número 15 de su podcast favorito, Pasando Visita. El día de hoy, invitado de lujo, el doctor Diego Barba, quien tiene nada más y nada menos que la mejor especialidad de todas, traumatología y ortopedia. Además tiene una alta especialidad en patología avanzada de rodilla y hizo cirugía articular asistida por robótica en Texas. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Nada más y nada menos, Alan, también, como si fuera poco, acreditado por la FIFA. También tiene mucha presencia en redes sociales, lo pueden encontrar como Rodilla MX y hoy lo tenemos aquí en el podcast. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Doctor. Pues un placer viendo a ver qué podemos compartirles y pues platicar un poco de nuestra trayectoria y las dudas que podamos tener. Alan, pregunta Doctor, obligada. Pregunta obligada, siempre en el podcast se recibe al invitado con dos preguntas. La primera de ellas, ¿qué te llevó a estudiar medicina? Ok, medicina, pues primero yo creo que es una carrera muy fácil de saber si te gusta o no te gusta. Creo que las razones correctas siempre son muy personales y no es la respuesta simple para ayudar a las personas que en primer semestre todos dicen eso y pues terminan poniendo Botox. Entonces, pues partiendo de ahí, siempre me gustó, vamos a decir que la ciencia del cuerpo, o sea, me parecía muy impresionante cómo los fenómenos, cómo un ser vivo se comporta y pues qué más que tu propio cuerpo para entenderlo. Siempre me causó mucha la curiosidad de cómo funciona, por qué, cómo es la enfermedad, por qué se pierde el vamos a decir, equilibrio que tiene nuestro cuerpo para mantener la salud. Y pues también un poco influenciado, mi papá también es médico, y sí me gustaba mucho la cuestión del trato humano que tiene y ese agradecimiento que hay, que muchos trabajos a veces no lo ofrecen, ¿no? Puedes tener un trabajo normal y pues bueno, aquí está mi cheque y se acabó, ¿no? Me gusta o no me gusta mi trabajo y no hay más. Y sí recuerdo desde niño ver cómo la gente era muy, pues agradecida con gracias doctor, mire lo que hizo y demás. O sea, sientes el valor de tu trabajo. Entonces eso fue parte de lo que inicialmente pues me llamó la atención. Evidentemente sobre la carrera pues vas haciendo tus propios ajustes de qué es lo que te mantiene ahí. Porque yo creo que entrar a medicina puede ser una cosa muy distinta a la persona que después aparece, ¿no? Y otra de las preguntas, doctor, que son obligadísimas, ¿por qué traumatología? Mira, más que traumatología, ¿por qué deporte? Porque realmente yo creo que para mí traumatología fue un paso para hacer algo más. Si me dabas la opción de poderme ahorrar esos 4 años de fracturas, te la firmo el día que quieras, ¿no? Si hubiera otro camino, la verdad es que lo hubiera tomado. Mi formación como traumatólogo tal vez no fue lo que yo hubiera querido hacer el resto de mi vida. Si yo no hubiera continuado con el resto de mi formación, muy probablemente no estaría conforme en este momento ni contento con lo que estaría haciendo pues realmente en mi día a día, ¿no? Porque finalmente lo que quieres es trabajar en algo que te mantenga pues contento, actualizándote sin el peso de, ay, otra vez voy a tener que hacer. No hay que tener que hacer cuando trabajas cómodo, ¿no? Entonces, finalmente la traumatología sí la vi como bueno, ¿cuáles son mis caminos, no? Me puedo meter al deporte por medicina deportiva directamente o si quiero ser cirujano, que en mi caso ese era el camino que yo quería, por dónde llegar, pues solamente era traumatología como tal. Que si nos vamos pues directamente a lo que es trauma en una especialidad en un hospital público, pues prácticamente mi especialidad, mis 4 años de residencia, no se parecen nada a lo que hago ahora. Inclusive pude haber pasado esos 4 años de noche y no hubiera cambiado nada. Obviamente hay que aprender un montón de cosas que a veces no te gustan para poder después ejercer en lo que tú sí quieres, porque evidentemente pues hay que tener un papelito primero para ser cirujano y segundo, leer de lo que realmente quieres hacer, no solamente pues trauma, que para mí eso es hueso con huesito. Y sí, la verdad, desde cuando me echaban carrilla de, ay, no, es que trauma es, sí, huesito, una placa y tornillos. Pues sí, también yo lo sentía y estaba de acuerdo. Sí, ya ver, y cuando me echaban carrilla, yo sé como de, pues bueno, ¿qué te puedo decir si yo mismo opino eso, no? Claro que la trauma tiene su ciencia, evidentemente, pero pues para mí no era como lo que realmente me llamaba la atención.
yo lo veía como vamos a decir, un requisito para poder después hacer lo que ahora hago, que es artroscopía, cirugía mínimo invasiva relacionada a deporte tanto amateur como de alto rendimiento. Y que si bien, pues la elección sí fue por esa especialidad, lo que yo estaba eligiendo era lo demás que estaba fuera de la misma. Oye, eso me genera otra pregunta. Entonces tú actualmente ya no ejerces nada de trauma. O sea, llega una fractura, ya no la operas. En general intento no, porque ya no es mi área de expertise más fuerte. O sea, si me llega una fractura demasiado compleja y demás, pues sí me ayudo a mis compañeros que hacen mucha trauma, es lo que hago. Normalmente no es el tipo de paciente que llega conmigo, de todas formas. Lo más frecuente es que es un conocido de algún paciente mío que digo, bueno, pues finalmente deposita la confianza y no le vas a decir al paciente, no, fíjese que yo ya no me ensucio las uñas con eso. No es algo que un paciente te vaya a aceptar porque decir, ay, doctor, pues yo lo busqué porque confío en usted, no porque sea el único que puede hacerlo, ¿no? Entonces sí, definitivamente sigo viendo casos de trauma. También es muy importante que pues mi abordaje de los pacientes yo lo considero un poquitito diferente a lo que se hace en México, porque me gusta más verlo como un segmento. Hacerme un súper especialista por ejemplo, lo decías en rodilla, que pues fue mi formación, que yo no diga, ay, es que tu niño tiene 5 años y yo no veo pediatría. Sí, pero tiene un problema en las rodillas que se están enchuecando, un genuvaro, un genuvalgo. Pues evidentemente es el segmento que yo manejo. ¿Y por qué se lo voy a aventar al pediatra y luego cuando cumpla 15, no, espérame, este es mío? No, o sea, si yo no estoy haciendo el abordaje inicial, pues probablemente yo pueda tener ahí un manejo que no sea el que a mí me convenga en un futuro. Por lo tanto, yo sí considero que hay que ver a los pacientes integralmente, desde inclusive antes de nacer, o sea, problemas también que puedan presentarse, ya sea congénito o durante el desarrollo, hasta niñez, adolescencia, que hay muchos problemas también durante la maduración, el crecimiento de los pacientes. Posteriormente, sí, la etapa adulta, que pues es lo que más vemos en este momento. Pues sí, temas deportivos, no sé, ligamento cruzado anterior, problemas meniscales. Mi área de expertise donde me gusta más trabajar, que es conservación y preservación articular. ¿Qué pasa con esto? Tú te lastimabas un ligamento cruzado y antes te decían, ay, es que ¿sabes qué? También tienes una lesión en tu cartílago y en tu menisco. Rodilla de 70 años, no vuelvas a jugar fútbol. Tú ya te las destrozaste, ¿no? Entonces, pues malamente pensábamos que eso ya era el fin. ¿Por qué? Porque decíamos, no, es que ya va para prótesis. No, claro que no. Tenemos más opciones y es donde el tratamiento realmente se les puede ofrecer más a los pacientes que un especialista básico, porque tienes una formación muchísimo más compleja donde dices, ¿sabes qué? Esto a mediano y largo plazo va a tener tales consecuencias. Por lo tanto, tengo que evitar que lleguemos a ese punto. No solamente corregir el problema, sino también ir acompañando al paciente en las diferentes etapas. Entonces te digo, por esa parte prefiero ser más completo en mi área de trabajo. Normalmente hago mucho rodilla, hago hombro, de repente hago tobillo, cosas muy de deporte, pero lo demás igual, pues tengo mis compañeros que hacen en su alta especialidad o subespecialidades en dado caso, con los que te acompañas para que tu paciente esté mejor tratado. Claro que no va a estar en mejores manos que alguien que es un experto y que hace muchos casos de ese tipo de patologías. Aunque yo tengo un título que me permite trabajar en eso, el resultado yo sé que no va a ser tan bueno como pudiera llegar a... Sí, al final, si intentamos abarcar todo, pues al final va a haber algo en lo que definitivamente no somos buenos, ¿no? Entonces, cada quien a su área. Si ya te subespecializaste en algo, pues mejor enfocarte en eso y mejora esa área hasta que seas el mejor en eso. Exacto, desarrollar, pues vamos a decir que tus aptitudes para que seas un cirujano muy complejo, en este caso, digo, pasan todas las especialidades, digo, cada vez tenemos más subespecialidad, alta especialidad y luego ya, bueno, es que ya por la cantidad de casos se considera un experto en tal cosa, ¿no? Probablemente después eso sea también ya parte de la formación básica. Conforme está pasando el tiempo, creo que se está modificando mucho eso. Antes decíamos, bueno, 4 años y se acabó. De hecho, antes era menos, eran 3 años para ortopedia y trauma y también era rehabilitación. Posteriormente se dividieron las dos especialidades. Trauma se hizo de 4, trauma y ortopedia, y pues rehabilitación agarró su propio camino. Pero a ese punto estamos todavía evolucionando en la manera como nos preparamos para poder ser mejores especialistas una vez que estemos egresados, ¿no? Doctor, pero vámonos un poquito más para atrás para conocerte mejor.
¿Cómo fue tu paso desde la UDG hasta ser un cirujano exitoso que opera atletas olímpicos? ¿Cómo fue que empezaste a apasionarte por la medicina? ¿Tuviste alguna materia coco? Pues mira, durante medicina como tal, siempre tuve muy claro que me gustaba la ortopedia, el tema deportivo, o sea, ya era algo que desde un inicio yo ya lo veía como una probabilidad. De hecho, yo no conocía cómo era el camino para llegar, yo ni siquiera sabía que existía como tal. Conforme va, vamos a decir, apareciendo algunas cosas que conozco, digo, por aquí va a ser, ¿no? A mí me gustaba mucho cardio también. O sea, me sigue gustando mucho, aunque te parezca. Entonces, si le algo ponemos un ilógico. electro, sí lo sabe leer. El que quieras. Sí, eso. Él no sacaba copias a los electros, ¿eh? A ver, pásame un electro, por favor. Ahorita sí, es más, yo te lo hago ahorita. Pero bueno, siempre me gustó también el tema de fisiología pulmonar y cardíaca, se me hacía muy interesante, pero a pesar de que son caminos muy distintos, en el tema de deportiva siguen siendo una ruta común, porque pues nuestros pacientes también cuando hacen deportes, a ver, ¿cómo voy a rendir más? ¿Cómo puedo tener un mejor rendimiento? ¿Cómo me voy a lesionar menos? ¿Me voy a cansar menos? Entonces, no lo olvidé del todo, no lo dejé a un lado, porque cuando integré por parte de medicina deportiva, se juntaron un poco ambas. No soy un experto en cardiología, evidentemente, pero sí disfruto que todavía tengo mucho en común con esa parte, ¿no? Durante mi formación, pues ahora sí que es difícil. Ustedes lo vieron como estudiante, dices, ay, pero a ver, o sea, realmente cómo trabajas en cada cosa. Un solo día rotando en cardio dije, no quiero ver más aquí. Pasé visita 8 horas y vi 3 pacientes y dije, no, ¿qué es Esto esto? no es lo mío. En cambio, me metí un quirófano de trauma cuando estaba por ahí de tercer semestre, vi una prótesis de rodilla y dije, esto, o sea, la verdad es una obra de arte, o sea, tal cual. O sea, es una cirugía que desde el momento en que la vi dije, me parece extremadamente artesanal y me parece algo que hace un artista de cambiar esto y dejar lo que yo deseo y no sé. O sea, sí fue un día que cambió muchas de las cosas que yo pensaba y una sola cirugía fue suficiente para decir, aquí es donde tengo que estar. También tuve un accidente en 2011, jugando fútbol, tuve un choque de cabezas. Brinco un poco más y al rotar hacia este lado, yo no veo que mi compañero viene por detrás con los ojos cerrados y se impacta sobre mi pómulo derecho. Tuve una fractura con minuta, pues múltiple, son 10 fracturas. Tuve una disociación craneofacial, tabique, órbita, cigomático en 2 partes, la mandíbula en ambas articulaciones fracturada, senos paranasales hechos pinole. Me reciben en urgencias y pues bueno, no, que el ataque y demás, y ya me estaban mostrando, no, que te tenemos que operar, hay que hacerte una RAFI también de la cara. Evidentemente esto no era de ortopedia, pero en su momento me abordó un cirujano maxilofacial y cuando termina la cirugía, lo primero que hace me dice, ¿quieres ver imágenes? Y yo, sí, vamos viéndolas, ¿no? Y saca su celular y mira, aquí está. Tal placa, este hueso, el abordaje, todo me lo hicieron por un costado de la boca, me levantaron la cara. De verdad me pareció impresionante. Dije, qué cosa tan chingona es este señor, ¿no? Entonces me quedó claro que me gustaría hacer algo a la par, ¿no? Finalmente no soy cirujano maxilofacial, pero sí me dedico también a la RAFI y la reconstrucción ósea. Entonces, pues teníamos una vía común, ¿no? Segundo, lo hizo todo por mínima invasión. O sea, no me ves ni una sola cicatriz, todo lo tengo que levantar mi labio, ¿no? Entonces... Tengo que decir que ahorita te estaba escaneando. Sí, ¿eh? por dónde entró, ¿no? Es verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También la impresión de eso, de decir, ¿sabes qué? Sin heridas, ¿cómo fue que logró tanto? Entonces, ahí fue cuando dije, wow, la mínima invasión es algo que realmente cambia las cosas de forma tajante y de 180 grados una cosa contra la otra, porque inicialmente me valoró un cirujano plástico, sin hablar mal de ningún cirujano plástico. Nombres. Ni de él, ni de los muchos que solamente están viendo a quién le van a poner busto, ¿no? Porque el seguro me mandó con esa persona y en su momento me dice, no, pues fíjate que traes todas las fracturas, ya hicimos nuestro recuento. Me dice, pero como traes una lesión del infraorbitario, pues ya, tu cara ya no vas a sentirla jamás y
Y le dije, bueno, doc, ¿pero qué podemos hacer? ¿Explorar el nervio? Pues a ver, era estudiante de medicina. Lo primero que hice fue ponerme a buscar cuáles son los tratamientos, qué es lo mejor, y eso pues te pica, ¿no? Empiezas a decir, a ver, pues, ¿qué me voy a hacer? Y sus soluciones eran como un abordaje acá, otro acá, otro acá. No, abordajes por todos lados. Dije, ay, pues no sé si me conviene operarme, me va a quedar igual de fea la cara. O sea, primero era Quasimodo y ahora voy a hacer el de Masacre en Texas. La Masacre en Texas. O el que se pegaba la cara de los monos, no sé. El chiste es que sí, como que dije, ay, me parece muy cruento. Y con el cirujano maxilofacial, que alguien evidentemente que tenía el conocimiento de y una formación acorde, me decía, no, es que mira, si yo te hago un abordaje por tal zona, puedo evitar el nervio, pero también puedo llegarle por abajo para hacerle una descompresión, puede que recuperes parte de la función. Todo eso sí llegó a pasar, o sea, no recuperé toda la sensibilidad de la cara porque tenía una anestesia y después se volvió una hemiparestesia de toda la región derecha de la cara, que con el tiempo y la rehabilitación solo se quedó circunscrita a la mitad del labio, el borde de la nariz y acá termina. O sea, la verdad es que el pronóstico cambió de forma radical por el manejo de ese doctor en ese momento y eso para mí abrió mi cabeza a decir, todo esto existe y probablemente desde mi ignorancia ni siquiera sabía que podía hacerlo. Ahora ya como que dije, ok, dentro de lo que yo quisiera hacer también me gustaría ser un cirujano de mínima invasión. Por eso fue que mi preparación posterior a ortopedia fue directamente buscar métodos no invasivos, así como tú haces una MIPO ahorita actualmente de residente y te echas el tiro y dices, bueno, un abordaje pequeño acá, deslizo la placa, lo paso acá. Finalmente ese tipo de cosas hacen una diferencia enorme y yo sí creía que la formación como traumatólogo general no te aportaba absolutamente nada de eso, por lo tanto yo no podía dedicarme a lo que me gustaría sin tener ese segundo paso, ¿no? Entonces ahí fue entre medicina, la especialidad y qué voy a hacer después. Desde un inicio yo ya estaba de que, a ver, yo con 4 años de ortopedia no hago nada. O sea, yo ya sabía que ese era el trámite, ¿no? Entonces fue mi servicio social, ponle. O sea, sí, así lo vi, dije, ay, ya me lo termino esto, pues qué bueno. Porque también pues no era, te digo, lo que me hubiera gustado como área, que creo que es muy importante platicarlo. Ahora que tu podcast tiene, vamos a decir que esa tendencia a ver cómo se puede llegar a los diferentes caminos a hacer una carrera, porque no solamente hay uno, muchas veces hay varias formas de llegarle, pues también eso es muy importante, saber a dónde puedo llegar con mi especialidad. Y si no, tal vez ni siquiera es el camino que quería, ¿no? Tal vez ya hice mi nacional y pues bueno, voy a terminar renunciando porque dices, ay, yo pensé que era otra cosa. Pero fíjate, estábamos platicando antes de iniciar a grabar y nos platicabas que tu papá es internista. Entonces, ahora yo te platico lo mío. Fíjate que en algún momento de la carrera, yo cuando empecé a estudiar medicina, le decía a Alan que yo quería ser traumatólogo. Dice que en algún momento me perdí, no sé. Se perdió. Pero yo creo que fue a raíz de que tuvo un mal maestro, ¿no? Entonces, tú teniendo a tu papá, que era tu maestro de medicina interna y que ahí estaba duro y dale y enseñándote, ¿por qué no llegaste a medicina interna? O sea, ¿en qué punto dijiste, ¿sabes qué? Yo sé que quiero trauma, pero ¿quién fue que te inculcó que querías trauma? Pues mira, son cosas de suerte, pues, porque si bien mi papá es internista, digo, ya es jubilado, en su momento, pues, ¿qué suele pasar con los pacientes de medicina interna? Tú eres el médico de cabecera, ¿no? Entonces, pues don Juan, que lo he estado viendo de úlcera gástrica o yo qué sé, de su diabetes, trae un tema de gonartrosis, o sea, necesitaba una prótesis. Entonces, lo que pasaba muy frecuente con los pacientes de mi papá es que él buscaba el especialista que considerara mejor para atender esa cirugía y siempre tuvo mucho vamos a decir, como la forma de trabajo de compartir los pacientes con los cirujanos porque tenía su cirujano de cada cosa y en el tema de trauma fue compañero del doctor Max Gómez. Siempre en el 89 y en Centro Médico les tocó juntos. Entonces hizo amistad del doctor Max, incluso operó a mis abuelos. Entonces, en su momento, esa prótesis que les decía, la vi con él. Entonces, pues, aunque si bien me gustaba el trabajo de mi papá, a mí me gustaban más algunas otras cosas que veía a través de sus pacientes.
Y pues bueno, va a sonar horrible, se te van a enojar. Pero hasta mi papá me dijo, no hagas medicina interna. Así, él me decía así como, ay, está bien padre, pero hace 30 años. O sea, es que han cambiado mucho la forma de abordar a los pacientes, el tratamiento. Ahora que estamos hablando de subespecialidades y cosas muy precisas. En su momento era una buena especialidad porque veías pacientes de cardio, pacientes de gastro, pacientes de endocrino. Y si eras un muy buen internista, pues realmente eras el supermédico de cabecera de la familia. Y antes de que la geriatría fuera una especialidad como tal, en ese momento realmente era el geriatra que se extendía un poco para jóvenes, ¿no? Entonces, más que al revés. No les toca. Sí. O sea, a ustedes no. Entonces me tocaba ver de todo. O sea, de repente me metía a una lape y también veía, y no, pues sí, que el hígado y esto y el otro, y no, que vamos a meternos una cole. Y luego también tenía pacientes de cardio que le llegaban infartados y no, ¿sabes qué? Vamos a meternos a la Rebas o va a ser abierta para que la veas. O ¿sabes qué? Lo van a hacer en hemodinamia. Por eso también me gustaba mucho cardio porque había muchos pacientes de ese tipo. Entonces, más que decir, pues quiero hacer lo mismo, yo como que decía, mira, aquí tengo como cartera abierta de esto es lo que se ve por un lado, esto se ve por el otro. Te digo, la suerte que tuve fue de ver al doctor Máximo Gómez, que pues es un súper cirujanazo, o sea, es de lo máximo que hay en Jalisco en los últimos 50 años. A cualquier ranchito que vayas, hay un paciente operado del doctor, le maquiló a toda la gente que te puedas imaginar. Entonces, pues ahora sí que es mucha suerte ver un tamaño de cirujano de esos cuando tú no sabes nada, porque para ti es como la cirugía se ve hasta fácil. O sea, lo ves y dices, bueno, hizo muchos pasos, pero yo veía uno, otro, pum, pum, más. Entonces, hasta cierto punto sí, esa figura, vamos a decir, de inspiración o motivación, que lo ves como una autoridad y dices, yo quisiera hacer eso, pues para mí en ese momento estuvo claro, era el doctor Max, ¿no? Obviamente sobre la marcha fui viendo más cirujanos, obviamente hay mucha gente que admiro su trabajo, pero para mí eso fue muy temprano y pues, o sea, literal me enamoraron rápido. O sea, fue una cirugía muy bonita, muy... Sí. A ese le encanta el trauma. Vi una cirugía de trauma y dije, ¿qué es esto? No puedo dejar de pensar en él. No, la verdad es de que por eso yo también me llamaba mucho la atención trauma, porque a la primera cirugía que entré dije, no esto se ve bien pro, ¿no? Sí. Pero después ya encontré mi camino. Oye, y tú, me imagino, por esa influencia que tuviste de tu papá, desde siempre sabías de la existencia del ENARM. O sea, tu papá cuando te dijo, ¿sabes qué? Ya empiézate a preparar. Bueno, sí, mira, ahí te va. Internista, güey. No, y además, a ver, o sea, mi papá tiene modos muy duros. O sea, en su momento entró a medicina y me dice, donde seas como el hijo de sabe quién, que no pasa en Nacional. La presión, güey, la presión social. No, pero no voy a decir de quién, pues, pero también era un doctor, pues ahora sí que... El doctorazo, ¿no? Alta alcurnia el hijo del señor también doctorazo, o sea, el típico del tercer doctor, ¿no? De que casi junior tercero. Y no pasaba el examen, el fulano, yo no lo conocía, donde quiera que esté, o sea, yo estaba en primer semestre y mi papá, estudia para el Nacional, y yo, ¿qué voy a estudiar para el Nacional? No, o sea, a ver, no sé ni lo que es histología básica. No, es que en todos los semestres siempre... hay preguntas que van al Nacional, entonces tienes que hacer tu banco de preguntas y tus notas y pues yo decía, no hombre, o sea, yo no sé ni qué va a venir en el parcial y ya tengo que ver el Nacional. Entonces, sí, como me daba mucho con eso y pues yo llegué al punto que le dije, ¿sabes qué? Ya, si pierdo el Nacional, si no lo paso, ya no quiero saber nada. O sea, desde el inicio le decía, pero... sí, como que me daba mucho lata con eso. Le dije, mira, ya, si no paso el Nacional, vas a ser el más tonto de todos tus compañeros. Porque como que era el pleito, ¿no? Que, pues, compañeros en un hospital como era el centro médico, donde están, pues, mucha gente pesada y pues, ya cuando dejan de medírselas entre ellos, ya sigue la del hijo, ¿no? Entonces, o sea, sí, literal. O sea, de que yo ya soy un chingón y tú a mí me la no sé qué... Se vale. Ya terminas diciendo, ahora, ¿tu hijo? Mi hijo es mejor que el tuyo. Sí. Me la pelas tú, tu hijo y tu nieto. Sí, prácticamente era como ese recelo que hay de repente.
Y yo la verdad sí le dije, ¿sabes qué? Ni me hagas parte. Dije, ya, si no paso, pues tonto soy yo, no quiero broncas. O sea, me echó un tiro así duro. Le dije, no quiero volver a escuchar nada de ese pinche nacional. Sí. Oye, ahora me imagino a él con su hermano. Güey, si no lo pasas, Sí. eres el más güey de Sí. todo. Pobrecito, güey. Sí, ¿no? así la Pobrecito. segunda parte, pues es que, pues a ver, yo pues hice solo un nacional, entonces no le di oportunidad de que ese güey tampoco pasó. O sea, era que tienes que pasar porque ese güey sí pasó, ¿no? Ajá. Entonces se vuelve también eso que está mal, porque pues finalmente tú solo ya eres un adulto, tú sabes qué es lo que te estás exponiendo. Si no haces una especialidad, hay más opciones también y no necesariamente es el único camino. Yo también en algún punto lo pensé, dije, a ver, una trayectoria como investigador no me parecería mal. En la carrera siempre estuve trabajando en el laboratorio de Inmuno y en el bioterio con un doctor, no médico, doctor en biología, que pues era el encargado del bioterio y yo estaba ahí, pues yo tenía muchas ganas de también ver esa posibilidad, porque como que es algo que no lo tenemos muy en claro en nuestro medio, cómo funciona, por dónde puede hacer carrera, ¿no? No me quise privar de eso, lo intenté en su momento de estar ahí y todo. Y también decía, bueno, y si no paso el nacional, pues hago una maestría, un doctorado, me vuelvo investigador. O sea, no sé, como que para mí no es como se cierran todas las puertas, ¿no? Y sobre todo porque, a ver, ya pasó tiempo desde eso, pero antes el nacional dejaba mucha gente fuera. Mucha gente fuera. Sí, mucho. Cosa que yo a mucha lo gente que veo... dentro. Sí, malamente sí, porque abrieron plazas que no deberían tener residentes. Entonces, pues es una preparación deficiente. Entonces... Ni se llenan ya las plazas realmente. a ver, ya se fue a la otra parte. Pero bueno, en el tiempo donde yo lo hacía, sí había un porcentaje muy alto de rechazo y era algo que hacía de repente un estigma en las personas de, ay, no pasó el nacional. Oh, lleva 2, 3, 4 nacionales. No era raro ver gente con 5 nacionales que seguía así, pero aferrado a voy a ser residente porque voy a ser residente. Y dices, Ahí está tu pues papá ya sacándote deberías la de estar cara. trabajando en algo, ¿no? Digo, no sé, yo como que ese escenario no lo veía y de verdad en su momento también cuando iba a ser nacional, pues no sé, o sea, por mi misma forma de ser, yo decía, yo voy a hacer un examen, porque se me empezó a ir el sueño, cada vez dormía menos porque me empezaba a entrar en la cabeza, si no paso, te presionas mucho, entonces ya decía, ¿sabes qué? Al chile lo voy a hacer una vez, o sea, lo paso porque yo el siguiente año no voy a pasar por esto otra vez, o sea, así como si fuera R1, dices, ese día voy y lo tengo que reventar, ¿no? Y pues esa fue mi mentalidad. Voy a estudiar todo lo que se pueda. La verdad es que sí le dediqué lo que era porque yo dije, no nomás quiero pasar el examen, porque si paso el examen de panzazo, me voy a tocar una plaza que tal vez no me gusta o que no cumple con mis expectativas y probablemente eso sea después firmarle y volver a hacer el nacional. Dije, no, espérame, o sea, hay que pasarlo y con margen, ¿no? Que te permita. ¿Tomaste algún curso? Sí, pero fíjate que me fui por la vía fácil porque en su momento, por lo mismo que me eché el tiro... Barba, o sea, decir, No. Ay. No, para nada. En su momento, como me eché un tiro así, te digo, con mi papá, que dije, ¿sabes qué? Ya déjame en paz. Pues no le quise pedir dinero para el curso y como no ganaba bien como para pagar... ¿Puedo hacer comerciales? Claro, Sí. En su momento el de Huitrón pues ya iba más para afuera que para adentro, pero igual toda la gente decía, ay, el de Huitrón es bueno. El doctor Prieto en su momento era como el curso y era el que metía más gente porque de verdad sí se quedaba mucha gente fuera. Y yo dije, ay, a ver, pues es que esos son 30, 40 mil pesos y ¿de dónde los sacas? O sea, de estudiante con trabajos pagas tu plan celular y ya te sientes que traes lana, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Pues el primer año vamos a darnos un tiro. Pues yo preferí mantener la pelea y decir, esto me lo voy a echar yo solo. Esto todo el no orgullo. me va a ganar. Sí, no. Yo Sí, no voy a regresar a pedir perdón. Sí, exactamente. Dije, voy a restregar este examen, ¿no? Entonces, lo que hice fue en su momento, había un curso que organizaba el papá de uno de mis compañeros, pero era un curso muy, muy, muy básico. Tenía rentado una casita que literal era una sala que era un choricito. Entonces tenía un pintarrón en el frente y agarraba un libro del manual Merck y se iba con un glosario, un cuestionario así, miles de preguntas del Nacional y se iba de una en una y ya salía la pregunta y a ver qué contestan todos, ¿no? Pues qué tal. Y ya terminaba la pregunta, ¿qué contestó cada quien? Ok, vamos a ver qué dice el manual Merck. Y ya nos metíamos y así, esto. Entonces, para mí el curso no era como qué voy a aprender en el curso. Yo lo veía más como, a ver,
está muy difícil que yo agarre un libro de medicina y diga, página 1, vamos a empezar. Mañana termino de aquí a la 15 y luego a la 30. Yo dije, a ver, necesito un orden de estudio y la verdad es que no sabemos ni cómo está bien organizado el examen. Entonces yo dije, esto va a ser mi temario. Lo que yo vea ese día en el curso, ese día en la tarde me voy a poner a leer esos temas a matar y me voy haciendo de mis notas y ya posteriormente le voy a ir dando vueltas. En ese momento yo tenía una novia que acababa de hacer el examen, pediatra de hecho. Entonces mi ex tenía sus notas y me dijo, ten mis notas, ahí velas, es el mismo curso. Ella fue la que me dijo, pues a ver, si los otros costaban 30,000 pesos, este costaba 5. O sea, era algo que se podía pagar y dije... Le dijo la ex, dame 2. Y te pasó Y ya pasas el examen. No, la verdad es que sí me ayudó mucho. O sea, sí estoy agradecido con esa persona porque en su momento me dijo, mira, con esto estudias, esto me compartió todo. O sea, al final de cuentas ya había pasado el examen nacional un año antes y con un buen puntaje dije, mira, sí es muy inteligente, pero también tiene buen método, pues vamos a aplicar esa, ¿no? Todo salió bien, al final de cuentas sí hice buen examen, me dio para la plaza que yo quería y demás, entonces pues hasta ahí quedó, ¿no? Y al final de cuentas yo llegué con mi papá y le dije, pues ¿qué crees? No necesito el curso caro, ¿no? O sea, le dije, sí se armó. Llega. Entonces ese día, sí, ahí te va tu examen. Pero dame No, los 30,000 si quieres. sí, ahora pues págame el curso. Entonces literal así fue, agarré la hoja y le dije, mira, y todavía me dijo, eso no quiere decir que pasaste el examen, me dijo, no seas arrogante, falta que salga el resultado. Puedo decir las cosas como son, ¿verdad? Le dije, pues no nomás hice el examen, lo mié, así. Entonces, así quedó. Y pues dicho y hecho, el día que salió el resultado, yo andaba de vacaciones en Tapalpa, me acuerdo, y pues yo ya no estaba revisando porque dije, a ver, tengo margen, A ¿no? mí avísenme de mi plaza y ya sé. No, más bien cuando salió el oficial, como que yo dije, güey, no tengo nada que ver, o sea, yo tengo un margen suficiente como para no estar estresado. Yo salí del examen y dije, aquí... entregamos, salió. Sí, la armé. O sea, sí, yo dije, A ver, ¿podemos saber cuánto sacaste y cuánto se pedía en ese entonces? Sí, A ver. saqué 79 y en ese momento era 69. Ah, sí. No, sí había un margen muy amplio. Sí, pues realmente era más tirándole al percentil más alto. No, o sea, ya realmente te estabas peleando con los mejores nacionales de la especialidad, que eso finalmente ayudaba mucho porque prácticamente tú decías, quiero estar ahí. Y ya decías, a ver, ya si tengo padrino, no tengo padrino, me ayudan, no me ayudan. Si tienes un buen examen, No nadie me te va puede a dejar sacar. fuera. O sea, no hay manera. Si te dejan fuera, dices, mira. O sea, aquí entran los que pasan de panzazo, ¿no? Que pues hasta cierto punto ya ese día descansas, ¿no? Dices, ya, lo que tenía que hacer hice, ¿no? Entonces, ya el siguiente paso, que la verdad creo que es uno de los realmente más estresantes, es escoger plaza, porque ahí hay muchas variables que de repente no tomamos en cuenta. Y pues bueno, yo creo que de esto ya han hablado un chorro con todos los demás, pero pues tú traes tus cartas y dices, ¿dónde las puedo meter que valga más mi mano, no? Pero tú tenías algún hospital, o sea, ¿qué hospitales tú decías? Aquí, aquí, aquí. Y ¿sabes qué? Me fui por este. Pues es que mira, como tuve un margen grande, prácticamente eso te daba opción de decidir dónde. Entonces, pues yo literal dije, a ver, las mejores plazas del país. Lo primero, yo no quería irme a Guadalajara porque me gustaba vivir aquí, iba a tener más margen de gasto porque pues finalmente aquí vivían mis papás y yo dije, eso me va a ayudar. Y también dije, todo lo que pueda ahorrar en ese tiempo me puede servir para rotar después. Claro que me ayudó un chorro, porque en el R3, pues muchos compañeros es como, ay, no, pues no, o sea, con trabajos pago la renta de aquí y eso. Y tenían oportunidades de haber rotado en algunos lugares y no lo podían hacer. En el R4 igual o peor. Entonces, como yo decía, pues en mi R1 lo primero que hice fue meter papeles para rotar en el extranjero, porque ya me habían dicho, eso se hace con mucho margen. Entonces, aquí, más que tener un currículum súper cabrón, es hacerlo con mucho margen para que te digan, si hay lugar en el 2020 y tantos y digas, pues lo hago, ¿no? Yo metí los papeles en el tercer mes de mi residencia y me tocó estar aceptado para finales de mi R3 en España, que después fue donde hice mi máster. Entonces, así de determinante fue el haber tomado esa decisión, ¿no? Que me permitía. Más bien era como, ok, hospital civil o centro médico, que son como las dos opciones buenas de Guadalajara, hablando ya de las mejores plazas, ¿no? Hay muy buenas, pero pues también siempre hay las que tienen, pues vamos a decir que un poquitito más de reconocimiento y también de, vamos a decir, estructura y programa académico, que eso es otra cosa. Por esa razón decidí el civil, porque en centro médico operan muchísimo. En ese momento no había sede en la 45, 46, 180, 110, que ahora ya hay en todos lados. En ese momento solo había IMSS Guadalajara.
Por lo tanto, entraban a centro médico y rotaban en las periféricas. Entonces, nunca dejaban de operar. Yo me acuerdo que cuando era interno en la 89, la rotante era R1 y operaba todo. Y yo, ¿cómo crees? De R1 y haciendo de todo y de primer ayudante. Todos los doctores la dejaban operar porque pues, en ese momento pues como que les daba hueva y decían, no, sí, tú dale. Y ella encantada. Entonces decías, ay, pues voy a tener manitas. Pero por otro lado yo le preguntaba, oye, ¿y las clases? No, pues a veces nos dan clases y a veces no. Oye, ¿y qué onda? ¿Qué hacen? No, pues puro quirófano. Lo padre es que no vas a la consulta. Y para Pero mucha sabes lo gente que eso estás es bueno. haciendo. Es justo. Mucha gente eso lo ve como la plaza. Y yo, no, pero pues si no sé diagnosticar y la consulta diagnostica y da seguimientos, entonces, ¿qué voy a operar? O sea, no nomás es como que me suelte el bisturí, ¿no? Entonces, por esa razón decidí el civil. Y es súper No importante, tenía- ¿no? Que eso lo sepan los futuros residentes que van a Claro. entrar o los que están y están por ir a rotar a algún lado Sí. o algo, que sepan que antes de hacerlo, pues lo tienes que saber, ¿no? O sea, Claro. antes de que empezar a hacer manitas, como tú dices. Sí, malamente queremos aprender como changos viendo y haciendo y la verdad es que si bien mucha cirugía sí se puede hacer por repetición, por eso luego tienes a gente que nunca ha leído y es muy hábil, pero la verdad es que no detectan sus propios errores porque como no saben las bases teóricas, no saben dónde están fallando. Y encima, si no hay una consulta de seguimiento, menos porque el mismo paciente que le fue muy mal, yo digo, me quedó pero perfecto, porque yo salí del quirófano y el paciente todavía anestesiado, pues ¿qué sabe? Es la realidad, había veces que ni siquiera se despertaban de la anestesia y ya no lo vuelven a ver. Entonces, yo sí creo que eso es clave. Hay que primero tener bases académicas y entender tanto técnica como indicaciones de la cirugía. No nomás es como, pues me lo aventaron en el quirófano. ¿Por qué? Pues porque está fracturado. Pues sí, pero también hay manejo no quirúrgico. Y malamente eso, cuando salen los residentes, no lo saben detectar y el paciente sí. Porque el paciente dice, oiga, me vio el otro día uno y que me quiere operar. Y ahora me vio otro y que no me quiere operar. Yo ya no sé qué, ¿será que el doctor me quiere operar por dinero? Porque no sabe ni siquiera decirle a la gente, puede que sea quirúrgico, sí, pero hay que saber explicar a las personas por qué es quirúrgico y si es quirúrgico también, ¿qué le puedo hacer o qué alternativas tengo, no? Porque no solamente es como, bueno, es que a mí me enseñaron a hacer esto. No, pues, o sea, yo creo que ya la educación no está como para que hagamos lo que hacía alguien más. Eso no es una justificación. O sea, siempre hay que tener conocimiento de qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. O sea, no nomás es como, no, pues es que así eran, pero ¿por qué? No, pues es que te digo que así vi y operamos un chorro de esos. No te pregunté cuántos, te operé por qué. O sea, entonces sí, creo que es bien importante que haya buenas bases académicas. Malamente, la trauma no es una materia a la que le demos importancia durante la formación de médico general. Entonces, llegas al R1 el primer día y Que dices, más bien no lo ves. No, O sea, jamás. no lo ves como tal. O sea, hasta que entras al R1 es cuando te das cuenta de todo lo que hacen en trauma. Exacto, y malamente, porque, a ver, si vamos a necesidades básicas como un paciente que pueda tener, si tú tienes un puesto de socorro, ¿qué es lo que llega? Sí, pues trauma. ¿Y por qué los médicos generales no saben trauma? Cuando realmente es el primer paso. Si no sabes inmovilizar, entonces, ¿qué diablos estás haciendo? Hay lugares donde incluso enfermería hace las inmovilizaciones, porque es algo de lo más básico, es de lo que más llega a todos los lugares. ¿Por qué necesito un residente de trauma para que me inmovilice una fractura? El residente tiene que llegar para decir, ok, ya está inmovilizado, voy a abordarlo, ahora sí como especialista. No estoy diciendo que le quiten trabajo a los traumas, no, al revés, tenemos que involucrar al resto de los especialistas, porque en lo que llega el trauma, porque malamente tiene que llegar el trauma porque no está en urgencias. Hay otros países donde la formación es muy distinta, y si tú haces traumatología, eso incluye todo el manejo de trauma. Trauma no es un hueso periférico. Trauma es todo lo que me pueda haber golpeado. Trauma craneoencefálico, también trauma visceral, abdominal, pélvico. Yo tengo que saber cómo poner un catéter central si el paciente se te está vaciando. Yo tengo que saber poner una toracocentesis si mi paciente está con un hemoneumo, porque eso es trauma. Y malamente aquí en México vemos como trauma, no, es que ese güey ve fracturas de tobillo.
No, pero el paciente llegó atropellado. No, pero primero tiene que llegar el neuro para que le haga todas sus escalas, que haga cuando menos un Glasgow, un ATAC, lo que tú quieras, y luego ya le hablas al trauma después de que todos lo invadieron. Ya que esté estable. Sí, y luego ya se le ingresan la trauma. Es que ya todos ya le dieron manejo, ¿no? Entonces, pues la fractura de tobillo es muy Sube a importante. piso de trauma. Sí, sube a piso de trauma. Y el pobre paciente mejor lo hubieras dejado ya en defunción abajo, porque pues es que... Porque ¿qué le vamos a hacer nosotros ahí arriba? No, después de 3 semanas que nadie le pasó visita, llega medicina interna a decir, ¿por qué nadie le pasa visita? Y pues, es que a ver, o sea, desde ahí tenemos pues mal abordados. O sea, nuestro sistema de salud está con los pies para arriba, todo el mundo lo sabe, pero yo sí considero que como estudiantes de medicina tenemos que cuando menos aprender a inmovilizar fracturas, cuando menos, y a reducir una luxación porque el tiempo es oro. Entonces hay veces que no está disponible el especialista porque malamente le diste ese diagnóstico a una especialidad cuando realmente no es eso. Claro que de ahí a meterlo a operar ya cambia todo, ¿verdad? Pero el abordaje o la atención primaria pues debería de ser de un médico general que se siente apto para eso. Simplemente vamos a decir, algún día X, vamos de vacaciones al río y no sé qué, alguien se cayó, se fracturó y tú estás de pediatra y dices, ¿dónde está el traumatólogo? Va a decir, oye, pero tú eres pediatra, ¿cómo? Bueno, ahorita voy a traer una anécdota. Pues sí, o sea, Bueno. malamente, o sea, no tenemos la formación, o sea, y no es por atacar a las otras especialidades, al revés, es porque tenemos que involucrarnos más todos para que ese paciente también le vaya mejor. No, y es algo súper común, ¿eh? A nosotros a veces nos hablan, te ha pasado, me imagino, que te hablan de urgencias, vas y el paciente ya lleva 4 o 5 horas ahí porque tardaron 3 en avisarte, tú tardaste 1 en llegar, etcétera. Exacto. Y llegas y el paciente todo fracturado, pero ahí con su manita colgando, o sea, ni inmovilizada, ni nada, Bueno, ¿no? fíjate que donde yo estudié la residencia, sí tienes como una formación y tienes una rotación formal por trauma. Y sobre todo, pues por... A mi diario me habla, a ver qué les hace. La rotación formal Esa es la rotación Sí, sí. formal. No, Rotación de celulares, dice. y me dice cosas que no. Ahí es donde veo que vende No. pura piña. No, la verdad sí, a veces sí le he preguntado, pero pues cuando sí tengo ya una duda muy cañona. De hecho, en el hospital en el que trabajo ahorita, antes de hablarle al trauma, yo ya los vi. Y ya realmente, o yo ya inmovilicé, o yo ya hice, y demás. Antes de realmente saber si... Porque a veces nada más llegan urgencias, se cayeron, traen un esguincillo y háblale al trauma. Claro. Entonces, eso es como siento que son cosas que a nosotros nos tocan, pues. Porque es el abordaje que no necesitas del trauma, realmente. No, y realmente, como lo dices, si lo puedo resolver, o sea, y debería ser, o sea, a ver, tenemos a los estudiantes aprendiendo diagnóstico de vasculitis de Wegener y tú dices, a ver, sí, está bien, es importante, claro, tienen que saber, pero de eso a que no les des una formación básica de cosas que sí van a encontrarse, o sea, ahí andan viendo que si las siglas de tal para aprenderme del diagnóstico, no, o sea, a ver, o sea, no estamos estudiando para hacer un examen, o sea, finalmente uno como médico general debería de tener la capacidad o las competencias para resolver medicina general. Así como sabemos qué recetar si alguien tiene una diarrea, una tos, pues oye, ¿sabes qué? Me esguincé, oye, ¿sabes qué? Yo ya sé que cuando menos no debes de apoyar, tener unas muletas para que te vea el ortopedista después en la consulta. Que es urgente, que está pasando tal cosa. Ok, sí. Manejo también de fluidos y demás, como tienes que hacerlo. Lo mismo, está sangrando, pues a ver, tápale. O sea, son cosas sencillas y a veces desde que, ay, no, es que un traumatólogo, ya, pues a ver, sí, es urgente, pero lo primero es que el manejo realmente urgente ya pudo haber estado hecho por el abordaje inicial. Entonces, lo que dices es toda la razón. O sea, qué bueno que roten un mes y demás, pero en un mes, ¿cuánto vas a poder aprender? No, claro que no. O sea, aprender a poner una férula no debería de ser algo de especialista. Inclusive, pues, es hasta ridículo, pues. Ahí vendes luego los cartones todos doblados, mal hechos. Y dices, bueno, cuando menos hicieron por ponerle algo, hay veces que ni siquiera eso. No, es que como no había trauma, no lo inmovilicé. Y el edema, no. Y el paciente ya puede hacerte una complicación porque ya los tejidos blandos ya no están aptos para que se pueda manipular y ya no se operó en agudo ese paciente, hay que esperar y ya la fractura no se va a atender como debería solamente porque alguien dijo, no, si no viene el trauma yo no lo inmovilizo. Entonces, pues digo, ahí hay que echarnos la mano como en todo, ¿no? O sea, yo creo que hay algunas especialidades que le dan mucha importancia y otras que no tanto. Evidentemente creo que esta es una de las especialidades que se ha pues descuidado mucho en la formación
cuando menos en México. Nosotros, por ejemplo, o sea, algo de ley que tenemos para los internos es, ok, a lo mejor lo que te podemos enseñar es que salgas de aquí de tu rotación de 2 meses sabiendo inmovilizar. Y eso, Claro. créeme que te va a servir un montón para tu servicio social. Porque a los internos que tenemos, por lo general, los mandan al servicio social a ranchitos, ¿no? A pueblitos. Y ahí, ¿qué es lo que te va a llegar? Trauma. Entonces, con Todo que el tiempo. sepas medianamente diagnosticar e inmovilizar y ya referir, pues ya yo creo que con eso, que salga un interno de trauma, pues ya es más que suficiente. No, 100%. O sea, yo creo que en eso tienes toda la razón y si podemos lograr que nuestros médicos de pregrado tengan esa formación, yo creo que ya haremos las cosas muchísimo mejor. O sea, y es algo bien sencillo. Solamente es darle la importancia. Pues ahora sí que los internos hay veces que no se les enseña mucho más que llenar papeles y pues de llenar papeles no van a sobrevivir, como dices, en un medio rural. Luego te das cuenta que no los enseñaste también porque a cada rato te mandan mensaje, Doc, este rayo, ¿qué opinas? Doc, este rayo. Sí, pero a ver, ese interno cuando menos se Hace quedó el con tu esfuerzo, número. sí, Exacto. hace el esfuerzo. Y no es de que, ay, no, pues vayas al pueblo que está a 6 horas de allá porque no hay caminos más que las brechas, ¿no? Y dices, pues, ¿cómo le va a hacer? Ahí en el burro, ¿no? Y cuando menos ese dice, Doc, ¿le puedo poner un yesito? No, pues que sí. Ah, ya sí, ya no lo tengo que mandar, ¿no? Con eso. Exactamente, ese paciente probablemente no tenga ni el dinero ni la forma de tratarse y lo vas a mandar a una ciudad para que nomás le digan, hay que operarse. Y nomás se regresa porque dice, yo ni puedo, ¿no? Entonces hay que también, pues, verlo desde el aspecto humano de que, pues, esos lugares de difícil acceso a veces son donde realmente se necesita la persona que sepa. Aquí en Guadalajara sobran traumas, levantas una piedra y están 10, ¿no? Entonces sí, nunca te va a faltar un trauma. Pero pues sí, o sea, es la realidad. O sea, estamos inundados, inclusive hay una sobrepoblación de especialistas. Pues sí, pero en el medio urbano, en los lugares rurales, que es donde llegan muchísimos pacientes de trauma, no hay quien los atienda. Luego por eso vemos Vayan a complicaciones. ponerse a un pueblito. Sí, digo, ya cualquier ranchito también ya tiene su trauma ahí de la región, De cabecera. pero sí, pero hay veces que pues la gente tampoco lo puede pagar y el centro de salud es su única opción, porque luego pues no falla, ¿no? De que, no, sí hay trauma, pero pues es que solamente va a ir si tiene que operarlo y eso le va a costar a la persona, entonces pues no, definitivamente un vaso de agua y un yesito no se le niega a nadie. Y una alta voluntaria. Oye, Sí, eso, sobre todo la tercera. Oye, y propiamente tu residencia, ¿cómo fue? Ya nos dijiste que trauma nunca fue lo que más te llamó la atención, entonces, ¿cómo pasaste ese periodo? Pues mira, la verdad es que yo no hablo mucho de eso porque pues sí creo que son etapas y no está bien como quedarse muy Estancado. picado con eso. Yo la verdad sí... Yo no perdono. No, pues a mí sí me costó como mucho trabajo el modelo de educación que tenemos en los hospitales, cuando menos en mi hospital. El modelo jerárquico, tajante que existía en ese momento, pues no, yo no congeniaba mucho con él y como se darán cuenta, soy mucho de picarle a la gente cuando me está chingando con algo. Entonces, pues la típica de que te daban una indicación y le decía, güey, pero no mames, ve el libro lo que está diciendo, o sea, ábrelo poquito y le decías eso a torre más y eso generaba un problema porque, ¿qué me estás diciendo? Que no sé. Pues bueno, si te cuesta tanto trabajo admitir que no leíste nunca, pero bueno. Entonces eso me generó de repente mucha fricción, que pues en su momento sí hacía las cosas complicadas. Sí hubo un momento en el que sí te sentías un poquito sofocado y decías, ay, güey, me traen atorado. bien guardado. Sí, pues sí, la realidad es que sí me tocó comer muchas guardias de castigo y sobre todo muchas que sí eran también mi Reflexión. culpa, de reflexión, porque pues también había veces que decía, sí, ya, guárdame, no hay pedo. Te va a quitar, güey. O sea, como- Guárdame de una vez por lo que te voy a decir. Sí, ¿sabes qué? Por No, adelantado, te va a ya faltar. sé, ya sé. Sí, entonces en su momento sí generó muchos problemas. Evidentemente, entre más te van guardando, más problemas habrá, porque ¿quién estuvo de guardia? Pues el que siempre está guardado, ¿no? Cada paciente complicado de los miles que llegan al civil y había residentes de mayor jerarquía que sí me decían de que, güey, cállate el hocico, güey. O sea, te estás sentando tú solito, ahí está la silla y vas y te sientas. Entonces, sí, pues tuvo sus detalles y siempre hubo gente que también me tendió la mano muy bien. O sea, tuve residentes de mayor jerarquía que me decían, güey, yo no voy a poner mi culo para que no caiga el tuyo, ¿no? O sea, la realidad te decían, si nadie se da cuenta, tienes mi silencio y tienes mi apoyo. mi silencio. Sí, me decían, resuélvelo. No, que pasó tal problema. No hay bronca.
Algunos otros al revés, buscando cómo complicar al paciente para poder guardar a los residentes. Esas eran las cosas que a mí me generaban mucho conflicto, que yo decía, hey, eres capaz de que un paciente se complique solamente para demostrar que la tienes peluda. O sea, literal. Entonces, ese tipo de cosas definitivamente no estaba de acuerdo. Había todavía muchos castigos económicos. Le contesté gacho a algunas personas cuando me quisieron cobrar cosas que yo estaba harto y le decía, güey, neta, si te falta feria, nomás avísame, no necesito cagarla en el pase de visita para que te vayas a tomar la botella que siempre quisiste pagarte. Qué bueno que te lo voy a pagar yo porque no la vas a volver a tener. De hecho, algunos de mis compañeros dicen, yo ese güey ni le hablo y así. Yo digo, güey, pues ya fue su etapa. Son personas que su cerebro es muy pequeño porque de verdad, si necesitan hacer algo, señal que no tienen muchísimo más que hacer en la vida. Y pues la verdad es que la vida pone a todo el mundo donde se merece y pasan los años y dices, hey, la gente que de verdad me enseñó está haciendo las cosas muy bien, le ha ido muy bien. Por eso no digo nombres, porque evidentemente ellos saben saben quiénes son. Exactamente, el que le está yendo muy bien sabe que me enseñó muchísimo y que yo también le agradecía porque yo decía, con este cabrón me meto y todas sus cirugías se aprende muchísimo. Entonces, así como hubo gente que la verdad no estaba por las razones correctas ahí, había mucha gente que también decía, pues yo no me voy a ensuciar de esto, tampoco voy a meter las manos porque yo ya sé que este sistema viene desde arriba, sin decir nombres, pero pues la verdad en el civil yo ya no tengo nada que hacer. Entonces, si tú estás ocupado leyendo, viendo qué vas a operar, a ver, yo también tenía residentes que me decían, mira, güey, no vas a tener ningún pedo, nomás yo quiero operar hoy, esto, mañana esto, la siguiente semana esto. Si tú me tienes a los pacientes listos, en orden, todos los expedientes como tiene que ser para que yo siga operando lo que quiero operar, no vas a tener pedos. Eso es un buen residente porque dice, a ver, tú dedícate a lo tuyo y yo te voy a dejar que trabajes en paz. En mi quirófano vas a estar viendo cirugías constantemente porque yo ahorita lo que quiero es estar operando. Yo soy R3, R4, necesito tener las manos calientitas. Ahorita no me puedo enfriar. Y el que te está guardando por tonterías, se le suspendían sus turnos porque te tenían ocupados en ver por qué la hoja tal viene el formato que es del 2018 y ahora es el del 2019, cuando eran cosas que sabías que no eran importantes y querías tener ocupada a esa persona en tonterías, y por esa razón se le pasó cruzar al paciente un día antes y se suspendió. Y sí, te vas a quedar guardado por tu tontería, sí, pero tú ya no operaste. ¿Quién se chingó al final? El paciente y tú. Que no operó. Y el R1, al final de cuentas, ya estaba guardado. O sea, porque... Sí, es que luego te das cuenta que castigo encima de castigo, ya cuando te castigan, así, casi para adentro, yo, güey, ya estaba guardado. Así nadie le había avisado que ya teníamos... Sí, exactamente así pasaba, porque pues no. Entonces yo sí creo que la atención de los residentes de mayor jerarquía tienen que estar viendo en qué voy a hacer saliendo, qué más puedo aprender que no hay en mi sede. Tienen que estar volteando para allá, no viendo cómo me enchilo a los de abajo. Porque, pues finalmente, a ver, o sea, ¿qué está pasando ahora que ya metieron a derechos humanos? Entonces yo no estoy ahí, pero ya dicen, es que ya te dicen que no cuando tienen que hacer algo. Digo, pues güey, también si antes por todo tenías que guardar a la gente y ahora ya no les puedes decir nada, ustedes solos acabaron con ese modelo porque yo ya no tengo autoridad, porque como ya les dijeron a ellos que yo no les puedo hacer nada, ellos ya dicen, pues yo no quiero hacerlo. Y eso también está mal porque se perdió el orden de trabajo. La jerarquía debería de funcionar con, ok, yo soy el líder de este equipo, X, esto es el paciente que voy a operar, yo me tengo que encargar de que todos los demás hagan esa chamba para que yo también lo pueda operar y ese paciente se vaya, ¿no? Ese es teóricamente los roles de cada diferente R, ¿no? Pero si estoy ocupado con otras tonterías, pues malamente. O sea, yo sí creo que en el mismo sistema se están quedando porque el día que salen de la residencia... Dicen, a ver, ya no tengo mi perrita, ya no tengo R-, ahora estoy solo. El paciente lo tengo que abordar desde el inicio, hacerle las cosas, y hay de verdad personas que no saben trabajar una vez que salen porque el modelo de la residencia no lo puede sacar de ahí. Entonces, yo creo que vale mucho la pena más bien hacer aliados, compañeros de generación, compañeros de diferente generación. X, tengo una urgencia, o por ejemplo, estás recién salido, todavía no tienes tu cédula, con tus R+, oye, fíjate que me salió un paciente así, ¿cómo ves? Lo operamos juntos. Sí, no te apures, el paciente, yo firmo los papeles, es mi paciente, si quieres tú darle el seguimiento porque te conocen, le explicas al paciente, mire, yo ahorita estoy en trámite, pero nos vamos a acercar a alguien que ya está así, y mira, bien fácil, haces equipo. Y ese residente de mayor jerarquía lo están buscando los de menor jerarquía y están haciendo un equipo, y probablemente después ese es el equipo quirúrgico.
Yo actualmente mi socio fue un R menos mío. ¿Por qué? Porque en su momento igual yo decía, oye, mira, Alfonso, ayúdame con esto. Sí. Yo en la vida lo guardé. Si le puedes preguntar ahorita, ¿cuándo te guardó Diego? Jamás. ¿Por qué? Porque yo le pedía algo y me decía, sí, se hace. Yo le pedía lo realista y lo que tenía que hacer. No le pedía 1,000,000 de cosas para ver en cuál de todas esas la cagaba, para ver en cuál me lo ensartaba, ¿no? Finalmente es darse un pata, o sea, porque, a ver, los 4 años no duran nada, o sea, se acaba muy rápido y así como para ganar enemigos, pues no. O sea, ya hemos visto en el medio, mucha gente habla mal de otros cirujanos, que este hace tal, y ese no sabe, y ese nada más dice que sabe. Entonces, suficiente tienes con este tipo de cosas que ensucian como para que encima te ganes a tu fan número 1 que va a hablar de ti mal todos los días. Entonces, no le veo ningún sentido, al revés. O sea, el paciente no te va a aplaudir que hablaste mal de otro cirujano. Entonces, lo único que estamos haciendo es replicar lo mismo que en la residencia. Y ahora sí me la va a pagar porque ya me llegó un paciente de él y le voy a decir que es un tal. Entonces, no ganas nada y el paciente es el que más pierde porque ahí ya se vuelve algo personal fuera de ser algo relacionado a su tratamiento. Y es un círculo que nunca se acaba, ¿no? Tú hablas mal de mí, yo hablo mal de ti y a ver a quién habla peor de quién. Sí. Exacto, y a ver, Guadalajara tiene 7 millones de habitantes, pero los pacientes siguen dando vueltas con los mismos cirujanos. Pero traumas son 1,000. Sí, pero a ver, una vez que levantas sale, una piedra y... sí, pero la parte que a veces no nos dicen y sí. que tú lo conoces, Sí, claro. aunque haya muchos, los pacientes siempre están en un bloque pequeñito. Sí. Entonces, bueno, Está cuando menos en el difícil medio entrar en privado. ese Exactamente. bloque. Es Monopolizado, difícil. se dice. Pues sí, y cuesta trabajo abrirse camino, pero pues por eso tú tienes que ver todos tus frentes, ¿no? O sea, ahorita dices, bueno, antes era mal visto las redes sociales, ahora ya se vio que es una necesidad, porque pues ahora sí que nuestra población va migrando para allá. No porque las redes sociales te vayan a traer pacientes, sino porque la gente ya dicen, te recomiendo a Diego. A ver, déjame ver su Instagram o déjame ver su página de internet y la gente lo toma como una base de confianza, ¿no? Como, mira, sí tiene pacientes. Una carta de presentación. No, es que sabes que al final ellos te ven en redes sociales y dicen, mira, al menos no se me va a ir porque ya lo conozco. Y si se me va, lo puedo quemar. Sí, y si se va, te puedo quemar. No, y pues mira, más que lo de quemar, que yo creo que ahorita eso es un arma muy, 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 muy peligrosa. O sea, las redes sociales son un arma de 2 filos. O sea, te pueden jugar para bien, pero más probablemente te pueden jugar para mal si no estás haciendo las cosas bien. Gente que te quiera quemar siempre habrá, aunque haga las cosas bien. Evidentemente, entre mayor sea vamos a decir, tus complicaciones y demás, más es el riesgo, pero hay gente que solamente por hacerlo personal va a atacar, ¿no? Yo creo que aquí la clave es siempre hay que tener una buena relación médico-paciente, independientemente del miedo a que te quemen, porque en el momento que tú pierdes la confianza del paciente, el tratamiento ya no funciona. Así esté perfectamente hecho, esa persona desconfía de ti, ¿no? Entonces, yo creo que las redes sociales todavía te exponen más. Porque cualquier problema, si tú trataste mal a un paciente ahorita, estás pero fuera. O sea, a pesar de que seas un súper cirujano, está cambiando mucho la forma de abordar a los pacientes. Antes se les hablaba con autoridad y se hace tal cosa y yo soy el cirujano y caes la boca, ¿no? Ahora a los pacientes no les gusta eso. Digo, nunca les ha gustado, pero hasta cierto punto la gente agachaba la cabeza y decía, sí, doctor. Pues sí, él es el que sabe. Exactamente. Y ahora la gente busca un poco de cercanía, que tú le expliques, antes de que lo toques, que le digas, mira, estos son los riesgos que vas a pasar si te hacemos tal o cual procedimiento o si no te los hacemos, y la gente lo valora mucho. Entonces te das cuenta que fuera de un riesgo de que te vayan a quemar, la gente al revés dice, doctor, ¿cómo le agradezco? Yo la verdad es que como ya no tomo eso, luego me llegaban con botellas, le digo, no, pues se las recibo por educación, pero la gente dice, doctor, ¿qué va a querer? De verdad, estoy muy agradecido. Yo lo que les digo, mire, si realmente está muy agradecido y quiere ayudarme, un testimonio para mis redes sociales y no diga mentiras. ¿Cómo funciona esto? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué me pasó? ¿Qué me hicieron? ¿Qué puedo hacer ahorita? ¿Y qué me gustó o no me gustó de la atención? Esa es la guía, ¿no? Y ya le digo a la gente, vaya y haga su testimonio. Y mucha gente sí dice, no, sí. Y hay gente que me dice, doc, la verdad es que a mí me incomoda un poquito. Usted me preguntó, si no le gusta, no. La mayor Tráigame parte... mi botella, entonces. No, al revés. O sea, es que hay gente que dice, ay, no, a mí me da mucha pena, ¿no? Sí. Sobre todo eso, les da pena. Y hay mucha gente que dice, no, doctor, claro que sí. Entonces, yo creo que eso vale mucho porque realmente es un paciente que le está hablando con la verdad y eso se nota. Cuando tú le das un guión a un paciente de que diga esto y esto, que pasa mucho,
pues se pierde como esa vía de comunicación que se siente natural Auténtica. y auténtica. Sí, orgánica. Y sobre todo, si tú les das palabras que la gente no entiende, a veces lo único que me dicen, ay, Doc, ¿cómo se llama lo que me hizo? Porque, pues no sé, o sea, de repente, pues sí, tenemos aquí el vocabulario muy, muy técnico, que la gente dice, ay, pues como que me acuerdo que me sacó un huesito y me lo puso en otro lugar. No, pues sí, que es un trasplante osteocondral autólogo. Ay, gracias, doctor, ya con eso. Y no pasa de ahí a que digas, y el doctor me realizó el día 4 de marzo del 2022 una cirugía con autoinjerto y cadeto. O sea, todo eso que... Ingresé luego- a sala a las 17:45. Sí, no, y es que realmente sí hay quien malamente no lo hace pues bien. Y tiene mucho que ver con que estamos todavía aprendiendo cómo se utilizan las redes sociales. Es un proceso en el que creo que todavía no hemos terminado, porque cuando menos yo no manejaba mis redes sociales igual hace 5 años que ahora. Obviamente vas ajustando y dices, ah, mira, ¿sabes qué? Esto funciona, esto no tanto, esto pasa desapercibido, esto es algo que a la gente no le interesa, ¿no? Porque creo que ahorita eres un gran exponente en redes hablando de trauma, ¿no? Propiamente. O sea, creo que eres de los que tienen un poco más amplio este tema dentro de lo que es trauma y ortopedia. Pues es que empecé temprano, como te dije antes era mal visto y a la gente le incomodaba y pues yo me tocó comer mucha cajeta porque decían, ah, es que se ve y sus redes sociales y el influencer y obviamente en una forma de decirlo despectivo, ¿no? Porque digo, para mí la palabra influencer se me pone así la piel porque pues yo la relaciono con esa parte más que realmente lo que sí es un influencer, que es alguien que influencia tus decisiones porque tú lo ves como una autoridad o Y como que una realmente son voz. pocos los que sí son. Sí, y realmente ser un influencer es algo bueno, porque ser un verdadero influencer quiere decir que yo soy una voz de autoridad, no porque tengo muchos números, sino porque lo que yo opino o yo hago, para mucha gente es como, ah, mira, es que si lo recomienda tal persona, para mí es algo de valor, ¿no? Entonces, sí me tocó remar contracorriente, mucha cajeta al inicio, porque pues mucha gente te vamos a decir que descalifica a través de eso, porque dice, ay, no, nomás porque sus redes sociales y sus redes sociales. Y pues tú dices, bueno, mis redes sociales es la punta del iceberg, o sea, y lo no... que tú ves. Sí, y sobre todo es perderle el miedo a la crítica de los colegas, porque malamente, pues la envidia habla más que la admiración a veces. Entonces, pues es decir, ¿sabes qué? Yo no escucho, estoy ocupado, yo estoy muy ocupado trabajando. De hecho, al punto que mis redes sociales yo ya no las llevo hace mucho tiempo. O sea, yo mis redes sociales las deposito 100% en una agencia de publicidad que hacen muchas redes sociales médicas. Y me gustaba el contenido al punto que pues yo soy de sus cirujanos pioneros, que soy como su carta de presentación también, entonces hacemos equipo y para mí es más fácil que alguien que sabe qué es lo que una persona que no es médico le gusta ver o que hace que cuando menos permanezca viendo, pues me voy a dejar guiar por alguien que lo sabe hacer y no por lo que yo creo que está bien, porque nosotros como profesionales caemos mucho en lo técnico y está bien. Actualmente está creciendo mucho. Por ejemplo, Instagram creció muy rápidamente en doctores recientemente y ya la gente sí sube sus casos. Yo lo hice en su momento. La verdad es que ya no me gusta porque los casos muy complejos en realidad no les entiende la mayor parte de la gente. No, y tú según tú estás presumiendo tu super cirugía y la gente dice, ¡ay, se ve que fue una carnicería! Sí. Espantas a la Jamás voy a gente. ir con él. Sí, no, de No, verdad. pero digo, yo que he visto tus redes, creo que estás haciendo contenido muy práctico y muy digerible para todas las personas, o sea, no solo dedicado a personal médico, sino también a la gente, a la población en general, y creo que lo haces de manera muy digerible, que creo que es lo que es atractivo para las personas. Pues sí, saber aterrizar cuáles son las curiosidades o dudas y aterrizarlas con un lenguaje sencillo, pero sin perder la parte científica que debe estar ahí siempre presente. Aquí la cuestión es, hay que masticar antes de aventarle al paciente eso. Yo ahorita lo que creo que me gusta hacer, porque una cosa es lo que funciona y otra cosa es lo que te gusta, me gusta preguntarle a los pacientes, o sea, en una cajita de ¿qué te interesa saber? Y la gente te pregunta cosas muy puntuales. Háblame de la lesión de tal jugador, que en su momento yo lo hacía, pero era muy demandante porque, por darte un ejemplo, el americano era lo que más daba de qué hablar, porque como era en domingo, siempre de que a las 12 se rompió todos los ligamentos Nick Chubb, yo qué sé. Y a las 2 horas tenías que estar haciendo el video porque eso es de horno, ¿no? Ese día todo el mundo quiere saber qué se rompió
si va a regresar a jugar o cuándo regresa a jugar, ¿no? ¿Cuándo? Entonces, ese fue mi primer formato y realmente yo lo copié de un americano que ya lo hacía, que se dedicaba a ver lesiones. Eso se puso tanto de moda que a mí me cansó porque era muy demandante. Tenías que estar con el tema caliente en el momento y pues no te dedicas a redes sociales. Perdón, las redes sociales son un trabajo. Ahora lo que hago, más bien digo, ¿sabes qué? La gente de repente tiene dudas puntuales de, ay, ¿qué le pasó a Dani Carvajal? Ya pasó hace un mes, no importa. Yo voy en el estudio, hacemos un guión, hacemos las imágenes más en forma, hago un guión más simple sin ponerme de que vean cómo la fuerza de rotación externa de 400. Sí, o sea, exactamente, Sí. o sea, de muy técnico que a veces callamos en eso. Cuando la realidad es que ni tiene por qué ser tan así y sobre todo ya tenemos la información real y no especulativa, porque antes era, puede ser esto. Y ahora, aunque ya pasó, digo, miren, y lo operaron así y probablemente estaba para tal fecha. Y te das cuenta que no tienes que ser tampoco tan tendencia como a veces creemos. Esto no es un baile de TikTok que tienes una semana máximo para estar sacando algo porque ya pasó después. No, realmente no funciona así, sobre todo porque la gente no te sigue porque tú seas una tendencia. Si te sigue y quiere ver lo que haces es porque dicen, ah, mira, es que explica cosas de Sí, se quiere informar. dudas de, a ver, ¿por qué me duelen las rodillas si corro? ¿No? O qué significa la condromalacia y no hablar de, es una patología que involucra ta. No, o sea, has sentido que te duele en esta zona y a veces te duele cuando haces tal o cual cosa y lo explicas sencillo y pasa que luego la gente que ha tenido esa sensación o algo pues luego lo ve y follow directamente y esa persona sí ve lo que está subiendo porque está interesado, ¿no? Entonces, tanto vamos a hablar de lesiones de algún deporte en vivo que la gente vio, como de temas comunes o dudas que salen mucho a la consulta y dices, ahí es donde. Entonces, creo que ese es el camino por el cual me he movido los últimos 12 meses que yo considero más adecuado, porque eso es donde realmente nosotros somos muy valiosos con los pacientes. El 85% de lo que se habla de salud en redes sociales está en cuentas de gente que no es un profesional de la salud. Entonces, en vez de que ese 15% que nos estamos peleando y tirando golpes, en vez de hacer eso, deberíamos de estar peleando contra el otro 85%, que ese es tu verdadero enemigo, la desinformación, la dieta milagro, el ejercicio tal cual que te sirve para todo y este tipo de cosas que pues son cuentas muy, muy, muy virales y por eso tienen el foco de atención y que realmente es donde tenemos que actuar como especialistas o como una figura, opinión de experto para que la gente realmente en la red social, si bien no van a estar estudiando, sí van a estar mejor educados, van a caer a la consulta cuando es necesario. Cuando es algo que no requiere una consulta, te lo quitas de encima porque también, pues no nomás es recaudar consultas, o sea, realmente la consulta que sirve. O sea, un dolorcito por ahí de vez en cuando que dices, eso no es nada, tampoco tienes por qué llevarlo a tu consultorio con una pesquisa de redes sociales. O sea, por eso es que te duele la rodilla. Pues sí, a todos nos ha dolido. O sea, más bien háblame de algo específico que la gente diga, ah, mira, va por ahí, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que estaba empezando a hacer yo también videos para informar a la gente, yo así intentando estructurar mi guión y todo el show. Y de la nada vi un meme. No, La estructura de ChatGPT. No, güey. Ojalá, porque No, ojalá. últimamente lo pongo a prueba y lo hace mejor que yo. sí. Sí Acabo, lo hace. acabo editando mi guión y digo, ay, queda mejor con lo que... Edítamelo. Sí. No, pero a lo que voy, vi un video también de un meme que dice, no, el doctor así escribiendo su guión, intentando cuadrarlo y bla, bla, bla. Y de la nada llega alguien que no sabe. No, pues las señales del hambre del bebé son que no sé qué, que bla, 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 bla. Y nada que ver con lo que realmente es, ¿no? Entonces sí, ahorita creo que estamos con mucha desinformación en redes sociales respecto a todos los temas, ¿no? Sí, y no es específico de nuestra tarea, pero pues bueno, estamos hablando ahora de esto. Entonces, más que verlo a las redes sociales como un tema comercial, yo lo veo como una obligación con la población, porque la gente confía en lo que dices, entonces hay que cuidar mucho lo que decimos en nuestras redes sociales. O sea, las redes sociales no son ni para quemar a otros, porque luego agarran un caso y ya vieron lo que le hicieron y vean esta porquería. Y dices, a ver, la gente ni sabe la porquería que es que tanto estás diciendo, ni tampoco cree que eres bueno porque hablaste mal de eso. O sea...
ese paciente, así como en la consulta con silencio le dices, mira, te podemos hacer tal cosa para solucionarlo, igual en la red social funciona igual. No voy a agarrarme de lo que alguien hizo mal para decir yo soy un chingón. Segundo, los comerciales yo creo que no funcionan. Eso de, y llama a tal número y consultorio en tal lugar y tal lugar. Está bien que tengas tus datos de, vamos a decir que de contacto para que la gente sepa dónde encontrarte, pero de eso que estés aventando de que agenda tu cita y cosas de esas, yo considero que no es el camino. Digo, no soy un experto, lo que hablo es lo que he pasado durante este tiempo y que he visto cómo mucha gente fracasa en el intento, porque veo gente que paga bots y hace vueltas con todo. Y la verdad es que no tiene ningún sentido porque uno, ni siquiera estamos por números. O sea, no porque tu doctor tenga muchos followers es mejor que otro y la gente no está valorando eso. Entonces, malamente pasa que en ocasiones pensamos que ahí es donde tenemos que apuntar cuando no. Tenemos que buscar la interacción con el paciente para que eso realmente haga que le llegue a más personas y que esas personas el conocimiento realmente lo puedan llevar a su día a día, y que si hay algo que puedan sacar de ahí que sea X, si esto no está bien, es quirúrgico, acude a tu especialista. Ay, ¿sabes qué? Creo que yo también tengo eso y no me estoy mejorando con las cosas sencillas que te pide el doctor. Que trabajes fuerza, que tomes tal o cual suplemento, que cosas que funcionan de forma genérica para todos y cosas que no, que eso es lo que tú quieres en tu consulta, ¿no? Oye, Diego, y retomando un poquito lo de tu alta especialidad, ¿cómo le hiciste para irte a España? ¿Qué tan difícil es? ¿Cuesta? ¿Y qué tan diferente es lo que ves allá de lo que ves en México? Mira, lo primero, más que sea difícil, hay que saber las vías de comunicación. La mayor parte de los hospitales no es que te pidan un currículum muy vasto porque estás empezando. O sea, es muy difícil que yo le pida a alguien que tenga 10 artículos publicados cuando dices, bueno, es un R1. Pero pasa. Sí, pasa, pero hay que ver realmente a qué estoy aplicando. O sea, es muy diferente que yo quiera aplicar a un fellow, porque ya en un fellowship sí pueden ser muy altas los requisitos, porque obviamente hay una concentración enorme de especialistas a nivel mundial que quieren aplicar a un solo programa, ¿no? Ahí yo creo que ahí es donde el currículum hay que tenerlo bien nutrido. Para rotar al inicio no es así. La mayor parte de los lugares abren las puertas siempre y cuando lo hagas con el tiempo y que sepas a lo que vas. Ah, ¿sabes qué? Tal doctor. Ok, ahí tienes su mail de contacto. Doctor, me presento, yo soy residente de primer año en tal hospital, me gusta mucho lo que usted hace respecto a tal. O sea, lo que le gusta mucho a las personas que reciben gente es que conozcas qué es lo que están haciendo, ¿no? Si tú conoces qué es lo que están haciendo, dicen, a este le preocupa aprender tal procedimiento, ¿no? O tal área que yo trabajo muy bien. Los hospitales también saben eso. Entonces, ubicar cuáles son los correos electrónicos de contacto de enseñanza o directamente del doctor que tú quieras, que yo creo que sobre todo esa es la clave, buscar directo al doctor, decir, este doctor me gusta que hace tal cosa. Ok, le escribo y así te dice, escribe la enseñanza a enseñanza. Si te dice, no, mira, yo tengo mi asistente, esta persona lleva mi agenda, mándale tu currículum y eso y vemos. Y luego casi siempre te dicen, ok, luz verde, nada más, yo tengo espacio hasta tal fecha. Entonces, si tú lo haces con tiempo, con anticipación, lo más probable es que puedas arreglar una muy buena rotación. Hay muchas opciones. Ahora, malamente no hacemos nuestra planeación adecuada de qué es lo que quiero hacer para cuándo. Entonces, pues evidentemente hay que ahorrar, porque aunque tú digas, bueno, sí me aceptan, pero acuérdate que hay que pagar una renta, comer, obviamente si es en el extranjero, pues pagar un vuelo, que también puede ser un gasto que para un residente es difícil de cubrir. Evidentemente no tenemos en el R3 como para andar de aquí para allá, en el R4 que son los años en los cuales vale la pena rotar. Yo recomiendo rotar sobre todo más al final de la residencia, porque ya traes conocimientos, y si vas a un lugar donde hacen cosas muy técnicas y específicas, si vas empezando, desaprovechado, porque tú no sabes lo básico, o sea, por lo tanto no vas a saber qué es lo que están haciendo especial ahí. Entonces, creo que sí vale la pena tomar en cuenta eso, que si tú llegas y no estás calificado para lo que están haciendo ahí, estás perdiendo tu dinero, tu tiempo y tu oportunidad, porque probablemente en ese lugar ni te pelen. Pasa mucho que de repente hay muchos rotantes
y nadie sabe ni qué está haciendo y tú tienes como esa curiosidad y estás indagando y yo, oiga doctor, fíjese que vi que hizo esto en la cirugía de ayer, yo estuve leyendo que también se puede hacer esto, o en mi medio hacemos tal cosa, que eso es lo más valioso de una rotación, que tú compares cómo se puede hacer distintas maneras de repente, hasta por escuelas, por países más todavía, disponibilidad de implantes, diferentes técnicas que tienen que ver de repente por zonas o regiones, que pues de repente hay tendencias de que en Europa se hace mucho esto comparado con Latinoamérica o Norteamérica, que esta técnica es preferida. No necesariamente porque sea una mejor que otra, simplemente son diferentes maneras y eso es lo que pasa en los congresos grandes, ¿no? Que dicen, ¿cuál es mejor? Y ahí se pelean, no, pero esta es buena para esto y esta es buena para la otra. Eso mismo es importante que lo conozcas antes de y en tus rotaciones debes de aprovechar esa parte, ¿no? Yo estuve en Clínica Centro. El proceso con ellos es mandar un mail. La cosa es que sí se ha hecho un poquitito más difícil porque desde que hicieron el máster en el cual yo estaba, cuando yo fui de rotante no existía. Eso empezó después. De hecho, yo fui la segunda generación del máster y era cada 6 meses. Entonces, conforme han estado recibiendo gente de máster, lo que nos ha pasado es que reciben menos rotantes. Por lo tanto, eso ha quitado muchas oportunidades. Yo tuve la fortuna que como no había máster, si tú hacías con mucho margen de anticipación tu trámite para la rotación, el hospital tenía una habitación, tenía 2 habitaciones, perdón, con 2 camas y esas 4 plazas tenían cubierto todo. O sea, tenías ahí la renta porque ahí vivías y además tenías derecho a la cafetería del hospital que era 24 horas. Entonces podías comer, desayunar, cenar ahí. Por lo tanto, yo de R3 no me gasté casi nada. Yo vivía en el hospital, literal, o sea, en el hospital. Y ya el fin de semana, pues lo poquito que ahorraba, pues ya decía, bueno, salgo aquí, agarro un bus y voy a Toledo, luego voy acá. Entonces, fue muy bueno porque no solamente es lo que aprendes, también es un poco, pues tener esa parte de turismo que no está peleada con que tú puedas aprender. Porque luego la gente dice, fue a pasearse. No, pues entonces me hubiera quedado los sábados y domingos encerrado en el hospital. Seguramente eso hubiera hecho algo diferente. O sea, te das cuenta que también tiene mucho que ver pues, con las envidias y eso. Dices, yo no escucho nada. Yo me dedico a lo mío, yo vine a esto y demás. Entonces, ¿qué ayuda mucho de las rotaciones? Que eso te abre puertas después. Entonces, a través de ahí fue como llegué a lo del máster. Hice mucha amistad, hice muy buena relación con los médicos de ahí que estaban trabajando, con el jefe, con la gente de enseñanza. Entonces, la segunda vez que yo fui ya tenía todo hecho porque realmente me dijeron, ¿cuándo te quieres venir? Nomás mándame un WhatsApp y quedamos, ¿no? Entonces, te abre muchas puertas. ¿Ese máster en su momento te costó? Sí, el máster tenía costo, la verdad no me acuerdo cuánto costaba, pero ponle tú que costaba 500,000 pesos y en ese momento me dio una beca del 60%, entonces me gasté 200, ponle. Algo así, no sé. La verdad te estoy hablando con... De hecho, sigue muy similar porque yo lo investigué hace poco porque me interesaba, entonces investigué Clínica Centro y todo. Entonces están muy similar los costos más o menos. Sí, está bien. Yo considero que está todavía un poquito básica la formación. Si ya somos así muy quisquillosos y muy duros con evaluarlo, yo considero que para que sea patología compleja deberíamos de sentirnos muy seguros para hacer cualquier cirugía de rodilla. Te lo puedo decir yo que no es lo que pasa. O sea, es un programa diseñado para personas que de verdad no estudiaron mucho en la residencia o en su fellow. Yo a la par que hice ese máster estaba haciendo el fellow de artros. Como hay una parte que es virtual, pues a mí me llamó mucho como para hacer ambos de forma simultánea. Yo decía, a ver, con el máster me lo voy a pasar leyendo, haciendo exámenes y eso, y en el civil también tengo el quirófano, entonces me lo llevo todo para allá. Y eso estuvo buenísimo porque pues yo llegaba con mi adscrito y le decía, oiga doc, fíjese que estuve leyendo esto. Pues la siguiente cirugía lo hacemos, ¿no? Entonces para mí como que la parte práctica, el civil me abría la puerta para hacerlo, entonces estaba buenísimo el adscrito de fin de semana de los domingos, bueno, sábados y domingos. Me decía, tú prográmame los domingos lo que tú quieras, operamos que al cabo de casi no hay personal, entonces es muy fácil pasar las cirugías porque no está saturado el quirófano. Entonces eso creo que fue clave. Ahora sí que me abrió puertas que no tenía vistas a un inicio y creo que hizo que valiera tanto la pena el máster. Que si no tienes esa parte, híjole, no sé si te lo recomiendo tanto. Hay que ser muy objetivos, no nomás porque lo hice yo, no, buenísimo, qué bárbaro, eso. Sales de ahí como el mejor del mundo. No, hay que tener también
autocrítica, porque finalmente pues es algo que está dentro de mi currículum y también hay que aceptar dónde es fuerte, dónde tiene pues esas flaquezas, ¿no? Te digo, tuve la suerte de que me tocó simultáneo, estuvo bien, el gasto estuvo rudo, pero la verdad es que valió mucho la pena porque me la pasé muy, muy, muy metido en leer trabajos y eso por el máster. Y al mismo tiempo en el civil decía, pues aquí hay quirófanos, hay que meter todo lo que pueda, ¿no? Y también eso, pues yo creo que todos los compañeros siempre va a funcionar, ¿no? Cuando tienes una generación que tienes buenos compañeros, que todos estudian. Yo tuve suerte, tuve unos compañeros en el Fellow de Artros muy buenos para leer. Entonces, pues yo llegaba con una cosa y luego llegaban con otra y se ponía buena la discusión y yo creo que eso hizo que también el fellowship fuera más valioso. Claro. Y luego nos competíamos los pacientes porque como decían, ay, este cabrón quiere meter todas las osteotomías, luego ellos querían agarrar las suyas. Entonces, como había esa competencia, sí, sana competencia de si te apendejas poquito, el otro lo va a operar. Entonces, al mismo tiempo querías meter todo en chinga porque decías, luego me lo roban. Entonces, si estás siempre metiendo todo en chinga, ¿qué quiere decir? Que sigues metiendo más. Entonces, estuvo muy bien eso. La verdad es que había un compañerismo muy, o sea, todo lo que la residencia no tuvo de esa parte, la verdad en mi fellow, mis compañeros, o sea, todos estábamos para ayudarnos. Oye, ¿sabes qué? Fíjate que tengo esto, sí, yo la paso. O, ¿sabes qué? Tengo ganas de operar esto, no seas gacho, güey. Yo no tuve de esos, jálame a tu quirófano, nos hablábamos de, oye, ¿sabes qué? Voy a meter tal con tal doctor. Jálate porque va a estar buena la cirugía. Entonces, aunque no le tocaba a alguien, se iban a la cirugía. Entonces, estuvo muy bueno esa parte porque como que todos decíamos, hey, pues es que este año dura bien poquito. Hay que sacarle todo lo que puedas y seguramente, como te decía, nunca son suficientes cirugías y menos cuando es de una alta especialidad porque quiere salir de ahí siendo el más peludo del mundo. Ella no es con que sepa hacerlo. Todos van con la misma intención y que sea ser el mejor, ¿no? O sea, ya estás en ese punto donde la punta de la lanza ya va, empezamos en medicina. No, o sea, y como dice Christian Horner, el de Red Bull, sí, de Higher the Step, de Sharper the Blade. Entonces, entre más arriba, más bravos los chingadazos. Sí. Entonces, pues obviamente hay que saber sobrevivir eso. Y pues obviamente si tienes buenos compañeros y todo, pues obviamente eso enriquece mucho el programa. Y eso es clave. En vez de competir, pues como dicen, haz compitas, no compitas. Oye, Diego, regla. Para cerrar, sí, unas últimas preguntas rápidas. Okay. Esto, así como va de bote pronto. ¿Qué especialidad sería si no fuera ortopedia? Cardiólogo. ¿Qué el deporte que más has practicado? Correr, creo. ¿Tu peor lesión? La fractura de la cara. ¿Tu lesión más temida? Ay, que me hubiera lastimado en ese momento un nervio motor. O sea, ¿o te refieres a otra cosa? No, o sea, tu lesión más temida que ya tuve. Que no quieres tratar. Que tú quisieras. Que tú no quieres tratar, perdón. Ay, que no te gusta ver. Ay, pues no sé, pues una pelvis abierta porque te mata luego, no sé. O sea, es que una cosa es que, a ver, ya cuando estás en este punto has visto tantas cosas que dices, no, esto está peor. No, espérate, pero esta. Entonces, pues una amputación traumática, yo creo. Y, por último, ¿qué no debe faltar en el consultorio de un trauma? Uy. Un estetoscopio. Los reflejos osteotendinosos. No, miren, ¿por qué no me hubieras dicho eso antes? Tengo un libro donde el jefe del máster, este señor pues ya está muy mayor, tiene 80 años en este momento, y en su momento revisaba los meniscos con un estetoscopio, porque como no había acceso a resonancia magnética en los 70s y 80s, ¿cómo podía saber que un menisco estaba roto? La radiografía no lo ve, no había otra opción. Entonces, las pruebas que hacemos actualmente, por ejemplo, el McMurray, lo hacías con un estetoscopio. Entonces, cuando tú flexionabas la rodilla, ponías el estetoscopio y al rotar crepitaba. Entonces tronaba y decías, tiene un McMurray positivo, por ejemplo. Entonces, si el estetoscopio es importante, claro que pues eso ya parece más de museo. Pero en un consultorio de trauma, ¿qué no puede faltar? Ay, no, las risas, yo creo. O las lágrimas, no sé. No, pues la pinza quita puntos. O sea, sí, pues sí, ese sí es un
a fuerzas. No, yo creo que la computadora para explicarles a los pacientes tanto la anatomía como sus estudios. Creo que eso ningún trauma tiene que prescindir de tener algo para demostrarle a los pacientes qué es lo que tienen y eso es muchísimo más importante que tener incluso un negatoscopio. Oye, siempre todos los episodios los terminamos con una sección que se llaman las interconsultas. Aquí nosotros avisamos en redes que iba a venir el doctor Diego Barba y ya la gente se interesa, manda preguntas. Entonces van a hacer 4 o 5 preguntas que la gente nos hizo, ¿va? Ok, perfecto. Muy rápidas, a ver. Y empezamos con la primera. La gente nos pregunta, ¿qué tipo de patología de la rodilla te representa el mayor reto? Ay, las lesiones de cartílago grandes, las lesiones condrales superiores a 10 milímetros, 12 milímetros, son un gran reto para los cirujanos de conservación articular, sobre todo porque esas rodillas, y todavía en la actualidad, mucha gente las mata como que ya no tienen arreglo, y sí creo que es algo que es complejo, pero vale toda la pena darse un tiro ahí. Ahorita va otra. ¿Qué errores comunes ves en médicos generales o estudiantes al evaluar una rodilla lesionada? Ay, que no las revisan. O sea, sí, es que a ver, el Sí, problema se ve más hinchada. grande. No, es real, es real. Tengo los rayos X, ni existe el paciente. Tengo una resonancia, menos ni que venga la consulta. O sea, el principal factor, y no solo de médicos generales, es de médicos en general, es que no revisamos pacientes. Eso es problema número uno. Yo creo que en todas las especialidades tienen esa bronca. Hay que hacer la semiología completa. Por eso es que lo primero que te enseñan en la carrera, cómo se ve, se toca, se mueve, se siente, se escucha. O sea, sigue siendo lo más importante. Un estudio no te hace diagnóstico. Un estudio es un auxiliar diagnóstico. Si tiene algo, se siente, se ve, huele, todo, lo tiene. Si solamente lo ves en el estudio y el paciente no lo tiene o no tiene todas las demás características, es un hallazgo, no es lo mismo. Eso no es diagnóstico. Ok. Diego, un consejo rápido, corto para quienes quieran hacer trauma y ortopedia. Ay, ay, ay. Un consejo rápido y No lo corto. hagan, dice. Uy, pues sí, o sea, tal vez en eso sí tienes algo de razón. O sea, hay que ubicar bien para qué lo estás haciendo. O sea, si piensas que trauma es una especialidad donde no tienes que estudiar, no tienes que leer, no tienes que formarte, estás equivocadísimo. O sea, porque malamente mucha gente piensa que llegar a trauma es, se acabaron mis libros y ahora sí, cuchillos, Pásenme el vámonos. cemento. Sí, cemento y cuchillo. Unga. Y malamente hay gente que está convencida de eso. Y yo considero que es una especialidad que es tan técnica que mucha gente ni entiende la complejidad de lo que tiene. Y se escribe muchísimo en ortopedia, hay muchísima investigación. Entonces, realmente los ortopedistas grandes a nivel mundial están en ese juego. Y el resto de los ortopedistas que están sueltos no tienen ni idea de que existe. Entonces yo creo que ese sería mi consejo. Dense cuenta que este es un campo enorme y que una vez que entras a trauma, haz de cuenta que acabas de entrar a medicina. Las opciones cada vez son más. Entonces hay que entender esa parte, hay que leer. No todos son hueso con huesito, o sea, no. O sea, sí, hay cosas que son hasta obvias, pero dentro de lo obvio hay muchas cosas técnicas que a veces no comprendemos por la ignorancia y la ignorancia se acaba abriendo el libro. Ese día entiendes lo poco que sabes porque no entiendes la complejidad de lo que estabas haciendo. Entonces, así como en medicina pasa, en ortopedia muchísimo más, porque pensamos que es una especialidad que con puro entrar en el quirófano ya estoy hecho. Todo lo contrario, el día que entras al quirófano es el día que menos tienes que hacer, porque para que llegues al quirófano tienes que saber diagnosticar, tienes que saber hablarle a la gente del pronóstico y sobre todo tienes que conocer cuáles son las opciones que hay para hacer eso, para que le vaya mejor a tu paciente y no sea solamente como, ay, soy muy hábil. Pues sí, también hay gente que es muy hábil para bolear zapatos y no por eso lo voy a meter a operarte, o sea, es esto, ¿no? Bueno, y creo que con este gran consejo del doctor Diego podemos concluir el episodio. Gran episodio, la verdad, Diego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
¿Algo que decir, Pablo? Diego, muchas gracias por tu tiempo, porque nos has demostrado que se puede ser médico, científico, deportista, influencer médico, Filántropo. filántropo. Sí, no. No, muchas gracias. Un episodio de mucho provecho para estudiantes, residentes que se van a informar de cómo hacer el máster, cómo hacer cirugía robótica, por decir también en Texas, y de todo lo que deben de saber y todo lo que comprende la traumatología. De verdad, muchas gracias. A ustedes que nos están viendo, pues ya saben, ¿no? Si les está gustando esto, que quieran que sigamos trayendo más invitados, pues ayúdenos compartiendo, dándonos un follow, un follow, un fellow, Pidió follow. No, bueno, no, un follow y por aquí van a aparecer Diego, las tus redes. Rodilla MX, muy fácil. Facilito. YouTube, Instagram, Facebook, todas, TikTok, en todas estoy igual. No comparto lo mismo porque justo hablamos, o sea, los esquemas son muy distintos y cada red social funciona diferente. Entonces, es diferente el contenido, así que sí sugiero que chequen diferentes redes sociales a ver cuál es la que más les interesa, el tipo de contenido que estamos haciendo. Muchas gracias por pasar visita con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Adiós. Gracias.